diagrama de momento. Tomamos momento en el punto 2. Sumatoria de momento en el punto 2. Habíamos calculado la fuerza horizontal H1 con valor igual a 0 por la distancia, que es 3 metros, y tenemos por este lado de acá el momento vale 0. Ese momento se transfiere a los nudos para que siempre estén en equilibrio, y tomamos un momento en el punto C, al centro de la viga que separa las dos columnas. Entonces, en ese punto tenemos la carga distribuida de 4 por la distancia, que es 250 por 1.25, tal cual lo vemos. 6 por 2.5, que es la reacción por 250 al punto C, más 4 por 250 por 1.25, y tenemos que es el momento en el punto C vale 2.5, y aquí quiero ser bien específico. Como es 2.5 positivo, 2.5 tonelámetros positivo, significa que está respetando la convención que nosotros hemos adoptado. Por lo tanto, en el punto C yo tendría un momento en ese sentido que vale 2.5 tonelámetros. Si es cierto, siempre diagramamos para el lado de la colita. Veamos qué pasa. Y ahí lo tenemos. Siempre en el punto C tengo un momento para abajo de 2.5 tonelámetros. Sumatoria de momentos en el punto 3. Si nos fijamos en el diagrama que tenemos a la derecha en color verde, en el punto 3 tenemos la misma convención de signos y decimos sumatoria de momento en el punto 3 puede ser por abajo hacia el nudo, o de izquierda a derecha, o puede ser de derecha a izquierda, siempre en estos puntos que estamos con las flechitas azules. En este caso tenemos de izquierda a derecha, sumatoria en el punto 3, en este punto, justo antesito, un milímetro antes de llegar al punto 3, vamos a tener 6 toneladas por 5, más 4 toneladas por 5, o 20 toneladas, la resultante, por 2.5, y tenemos que en ese punto tenemos una fuerza, un momento de menos 20 tonelámetros. Si se fijan, está con negativo, quiere decir que en este punto de acá, yo estoy adoptando, en este punto de acá, 1 milímetro antes de llegar al nudo, estoy adoptando una carga, un momento, perdón, de menos 20 tonelámetros. Y si fuera así, aquí tendría yo que colocar un momento hacia arriba. Siempre vamos a diagramar para donde está la colita. La colita de ese gráfico me muestra a mí las partes traccionadas de mi elemento estructural. Veamos a ver qué pasa. Ahí tenemos. Entonces, yo tengo 20 tonelámetros. Por este otro punto, o por este otro lado de acá, voy a tener 0 porque no tengo ninguna horizontal y la vertical me pasa por ese punto. Y por este punto de derecha a izquierda, por este lado de acá, lo vamos a... Por este lado de acá,
tengo 10 toneladas por esta distancia que es 2 metros. Por lo tanto, ahí mismo voy a tener otro momento que me equilibre ese nudo. Así, y en ese nudo voy a tener así. Por lo tanto, ahí va a ser, en ese punto va a tener un valor de 20 tonelámetros. Esta es una carga distribuida, por lo tanto, el valor del momento tiene que ser una curva. Acá no hay carga distribuida, por lo tanto es recto. Y ese sería el diagrama de momentos de ese pórtico. ¿Qué significa eso? Interpretemos lo que eso está significando. Si yo tengo un diagrama de cuerpo libre, recuerden que el pórtico está por medio de graficado a través de del eje neutro o de la fibra neutra. Es más o menos la fibra neutra es el eje baricéntrico de los elementos estructurales que estamos trabajando. Entonces, ¿qué significa eso? Que este diagrama de momento me está haciendo traccionar toda esta viga de acá, va a estar traccionada en todo ese tramo, hasta aquí. Todo eso que estoy graficando se encuentra traccionado. Por lo tanto, esa viga debería llevar algún tipo de refuerzo con fierro que me refuerce esa viga. Y en la parte de arriba, esa viga me está traccionándose en todo este sector de acá. Todo eso que estoy achurando es lo que va a estar traccionado de acuerdo al diagrama de momentos que hemos graficado. Entonces, como todo eso está traccionado y el hormigón no me aguanta tracción, entonces, de una manera, tengo que reforzar eso con fierro. Eso tengo que colocarle fierro. ¿Se entiende? Sí. Qué bueno. Entonces, ese fierro, los que pasen van a saber calcularlo en hormigón 1. Nosotros, nuestro interés simplemente hasta este curso es tratar de interpretar todos estos momentos, estos esfuerzos, pero para estructuras hiperestáticas, que lo vamos a calcular más adelante. Una vez hemos calculado ya los diagramas de momento, nos vamos al diagrama de corte. Fíjense que hago una separación de los elementos que hay de mi pórtico. Entonces, al hacer una separación, empiezo a equilibrar fuerzas que son transversales a cada elemento estructural. Coloco todas las fuerzas que hay en mi pórtico. H1 es 0, es transversal. Y como es 0, no la conozco acá. Por lo tanto, ¿cuál es el concepto del diagrama de corte? Es fuerza de cizallamiento transversal a cada uno de mis elementos estructurales. Este elemento estructural es una columna y tiene alguna carga transversal, no hay a ese eje. Ahí va a ser 0. En esta viga de acá tengo estas 3 cargas que son transversales, pues las colocamos ahí. Si este es mi pórtico, fíjense, ahí voy a tener las 6 toneladas como un esfuerzo cortante.
esas 6 toneladas se van a restar a esas 20 toneladas, porque va de punto a punto. 6 menos 20 son 14. Y por lo tanto, fíjense que tengo de reacción 24. Por lo tanto, voy a tener, ahí están, mis 10 toneladas más mis 14 me dan los 24 que estamos resaltando en este punto de acá. Estas 10 toneladas me está haciendo un corte en este punto y por eso es recto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese cortante? Vamos a trabajar lo mismo que hicimos con el diagrama de momento. Si yo tengo mi estructura completa, mi estructura llena, esa es mi estructura, ya con las secciones que correspondan. Aquí vamos a tener una sección transversal de esa viga. Y en esta columna vamos a tener una sección transversal de esa columna. Entonces, ¿qué me está diciendo ese cortante? Señor ingeniero, usted en este punto de acá, fíjese en todo este tramo que hay acá, en todo este tramo que hay acá, está teniendo cortante. Entonces, esta parte de su columna y su viga, esto va a tender a cortarse, va a tender a... Vamos a hacerlo con otro grafiquito. Esto va a tender a partirse, a cizallarse esta viga. De esta manera. En esta parte de acá, esto va a tender a partirse de esta manera. Y colocarle algún refuerzo. Pues bien, el refuerzo que yo le voy a colocar se llama estribos. Entonces, yo le voy a colocar en toda esta zona de acá, le voy a colocar estribos. ¿Y cuáles son los estribos? Ahorita lo vamos a conocer los estribos. Fíjense que el cortante en este punto es 0. Entonces ahí difícilmente yo voy a tener algún problema de cizallamiento. Por lo tanto, los estribos van a estar más separados. Aquí en las puntas voy a tener máximo cortante. Por lo tanto, mis estribos van a estar menos separados. ¿Se entiende? ¿A qué llamamos estribo? Si esta es mi sección transversal, aquí la vamos a hacer un poco más grande. Aquí yo tengo mi fierrito. Ahí están los fierritos. Esos son mis fierritos. Yo le tengo que colocar estribos a esos fierritos. Y estos son mis estribos. Esos son mis estribos. Por lo tanto, estos fierritos así que ven en color rojo son los que yo coloco para que me aguanten el esfuerzo de corte. La separación de esos estribitos, esta separación que hay entre estribo y estribo, es la que tengo yo que calcular de acuerdo, esta separación S, esa separación S es la que tengo que calcular de acuerdo al diámetro que yo utilice de fierro. Entonces,
El cortante, el esfuerzo de corte, me va a indicar a mí el refuerzo en estribo que yo voy a necesitar para evitar que mis elementos estructurales fallen por corte, fallen por cortante. El esfuerzo transversal a cada uno de los elementos. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces de esa manera, fíjense que aquí en esta columna no necesito estribo, pero igual siempre voy a colocar estribo para que puedan amarrarse en los lugares donde yo no necesite fierro. Si esta es una sección transversal, aquí vamos a necesitar siempre, estos fierritos no pueden ir al aire, tienen que amarrarse a algo. Y como tienen que amarrarse a algo, entonces ahí es donde colocamos los estribos. Para que yo pueda amarrar este fierro, puedo amarrarlo aquí. Este fierro puedo amarrarlo acá. Este fierro puedo amarrarlo acá y, en fin, tener los 4 fierros amarrados y poder armar la viga correctamente. Una vez tengo yo mi diagrama de momento y mi esfuerzo cortante, nos vamos al esfuerzo normal. El esfuerzo normal me indica si el elemento estructural está traccionado o está comprimido. Nuevamente me voy al diagrama, a la separación de cada uno de los elementos estructurales de mi pórtico y veo esta columna de acá tiene cargas axiales y se está comprimiendo. Como se está comprimiendo, mi gráfico va a estar hacia adentro. Este pórtico de acá o esta viga de acá, fíjense, no tiene cargas axiales, solamente puro cargas transversales. Por lo tanto, aquí ninguna parte de mi barra se está traccionando, se está comprimiendo, salvo por el momento flector. ¿Se entiende? Y nos vamos a esta otra columna, también se está comprimiendo y por lo tanto el gráfico siempre va a ser hacia adentro la compresión. Si queremos llamar positivo o negativo, la compresión siempre es negativa y la tracción siempre es positiva. ¿Qué me está diciendo este gráfico de normal? Ingeniero, esta su columna se está comprimiendo debido a unas cargas de 6 toneladas. El hormigón me resiste a compresión, pero igual necesito estribo. Igual la armadura transversal igual puede funcionar a compresión. Entonces, en hormigón 1, los que pasen van a saber cómo se calcula para columnas. Lo mismo estamos con el de 24 toneladas. Se está comprimiendo esa columna 24 toneladas. Por lo tanto, habría que analizar si la columna resiste esos esfuerzos de compresión. ¿Cómo sabemos si esas columnas resisten los esfuerzos de compresión? Hay algo muy importante que ustedes lo conocen. En la normativa boliviana anterior le llamábamos algo como el FCK. ¿Han escuchado ese valor? Sí, es resistencia del hormigón, si no me equivoco. Es la resistencia a la compresión del hormigón. En la nueva normativa ya no se llama FCK. En la nueva normativa se llama resistencia especificada o resistencia característica, F'C. ¿Qué significa eso? Que esa resistencia puede ser 210 kilogramos por centímetro cuadrado, que también es 21 megapascales.
Por eso esos hormigones se les llama H21. Si tenemos, y pueden haber diferentes tipos de resistencia del hormigón. Por ejemplo, un H25. Existen ahora obras en Santa Cruz, en Bolivia, que se están trabajando con hormigones H35 o 35 megapascales o 50 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si esta viga de acá, esta que vemos horizontal, tiene una sección de 20 por 40, estamos hablando en centímetros, la sección, y vamos por esta columna acá, tiene 20 por 45. Quiere decir que esta columna de sección 20 por 45, si nos damos el área de esa columna, 20 por 45, esa columna va a tener 900 centímetros cuadrados. Si estamos trabajando con un H21 o 210 kilogramos por centímetro cuadrado, esa columna va a tener una resistencia a la compresión de 210 por 900. Por lo tanto, esa columna va a tener 189,000 kilogramos de resistencia. Quiere decir que esa columna me va a aguantar 189 toneladas. Solamente el hormigón. ¿Se entiende? Entonces, si esta columna me va a aguantar solamente a 24 toneladas y la columna tiene 20 por 45, solo el hormigón de esa columna me va a aguantar 189 toneladas a compresión. Entonces habría que ver ya vimos el diagrama de momento que no tiene esfuerzo flexionante. Entonces esta columna teóricamente no necesitaría ningún tipo de armadura. El hormigón solamente puede resistir ese esfuerzo interno de 24 toneladas. ¿Se entiende? Entonces, jóvenes, para eso es que nosotros necesitamos conocer de memoria los diagramas de esfuerzos internos para, en función a eso, poder hacer un análisis como el que hicimos hace un momento atrás. Dentro del análisis estructural existen algunas hipótesis fundamentales. Por ejemplo, los materiales que constituyen los cuerpos isótropos son isótropos. Todos los materiales son isótropos. Quiere decir que tienen las mismas propiedades físico-mecánicas o resistencias iguales en todos los puntos. La falta de isotropía da origen a la anisotropía. Por ejemplo, la madera no es isotrópica, los jaspes de la madera están así como que desorganizados. Si ustedes rompen una madera, sus jaspes están mezclados unos con otros, por lo tanto, la madera no es un material isotrópico, no es un material isótropo. Los materiales que constituyen los cuerpos se consideran macizos, o sea, con una estructura continua y además homogéneo de propiedades idénticas. Dentro de las hipótesis fundamentales del análisis estructural también se admite la ley de Navier-Bernoulli. Todas las secciones planas antes de la deformación siguen siendo planas después de la deformación. Esa es una ley, la ley de Bernoulli. ¿A qué le llamamos luces de cálculo?
Son luces de cálculo la distancia que hay entre los ejes de apoyo. Por ejemplo, entre esta columna y esta columna hay una luz de cálculo de 1,70 m, de 1,70 m. Esto que dice alza prima le dicen a los apuntalamientos en Chile, en varias partes de Sudamérica. Por ejemplo, está muy de moda, ahorita en Santa Cruz se están calculando edificios de gran altura, edificios de gran envergadura, y generalmente hay algunos inversionistas que prefieren cálculos estructurales con ingenieros del exterior. Entonces, en Chile, por ejemplo, a estos apuntalamientos se les llama alza prima. Para nosotros es apuntalado. Y la luz de cálculo que hay entre apuntalamiento y apuntalamiento tiene que estar entre 1,40 a 1,70. Existen también en el análisis estructural diferentes tipos de análisis. Está el análisis global de la estructura y puede llevarse a cabo de acuerdo a diferentes metodologías. El análisis lineal, el análisis no lineal, análisis con redistribución limitada y análisis plástico. ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos con una estructura de hormigón armado, el hormigón armado, vamos primero con el hormigón. Si nosotros tenemos aquí versus tensiones internas, el hormigón a mayores tensiones van a haber mayores deformaciones, y hay una parte que es lineal, llega hasta su límite de fluencia y de ahí continúa. Entonces, a este tramo de acá se le llama análisis lineal. Prácticamente son las tensiones y las deformaciones son proporcionales hasta que llega un punto de fluencia que ya no vuelve atrás la deformación, y las tensiones siguen las mismas tensiones y cada vez se va deformando más el elemento estructural. Entonces, a eso es lo que llamamos un análisis lineal. También dentro de los conceptos tenemos los momentos de inercia. ¿Qué es la inercia? Primero veamos qué es la inercia. La inercia es la propiedad de la materia de resistir cualquier cambio en su movimiento, ya sea en su dirección o en su velocidad. Quiere decir que si yo aplico una fuerza a algún cuerpo, este va a tender, por inercia, va a tender a seguir moviéndose. O sea que es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismo el estado de reposo o movimiento en que se encuentran. Un cuerpo no puede moverse a no ser que le aplique una fuerza. Si le aplico una fuerza, ese cuerpo se mueve por inercia. Esta propiedad se describe claramente en la primera ley de Newton del movimiento, la cual me dice: un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar en movimiento en línea recta, a no ser que actúen sobre ellos una fuerza externa. O sea, cualquier cuerpo por inercia está en reposo, permanece en reposo. Le aplico una fuerza y por inercia ese cuerpo va a tender a moverse. ¿Qué es el momento de inercia? Veamos lo que es momento. Momento es la resultante de una fuerza por una distancia. Este efecto hace girar elementos en torno a su eje. Nosotros tenemos el eje 1, tenemos un momento que es la fuerza por una distancia a ese eje, lo cual me lo hace girar verticalmente. Y tenemos el otro eje, el eje 2, que si aplicamos una fuerza por una distancia, también esa escoba puede girar. Entonces, el momento es constante y puede tomar cualquier punto del plano y siempre dará el mismo resultado
siendo la distancia la perpendicular entre el punto y la dirección. En este caso, mi fuerza aplicada será en este punto y mi distancia va a ser de este eje a esa fuerza. En este caso, mi fuerza aplicada va a estar en este punto de acá, viéndola de frente, y mi distancia va a ser esta. Por lo tanto, esta escoba puede girar de esa manera, tal y cual se ve en el gráfico. Entonces, a eso llamamos momento, el producto de una fuerza por una distancia y que me hace girar cualquier objeto. Teniendo estas dos definiciones de lo que es el momento y de lo que es la inercia, podemos entonces definir el momento de inercia. El momento de inercia también se lo denomina segundo momento de área, segundo momento de inercia o momento de inercia de área. Estos tres nombres generalmente los tienen algunos software de análisis y cálculo estructural. Entonces, el momento de inercia es una propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales que toman en cuenta un cuerpo alrededor de un eje. El momento de inercia es la suma de los productos que se obtiene al multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de su distancia, más conocido también como teorema de Steiner. Me imagino que lo han llevado ese teorema de Steiner en isostática 2. Entonces, a través del teorema de Steiner, nosotros podemos hacer modificaciones de los momentos de inercia. De acuerdo al tipo de figura que nosotros estemos planteando y el tipo de eje que estemos trabajando, vamos a tener sus respectivos momentos de inercia. Dicho de otra manera, los momentos de inercia son aquellos esfuerzos o aquellos reacciones que me impiden la deformación de algún objeto. Por inercia, el cuerpo libre o el objeto tiende a resistir estas deformaciones. Y eso lo conseguimos a través del momento de inercia. Es una resistencia que hay del cuerpo a la deformación. Si ustedes toman una regla y la colocan horizontalmente, como está en la tabla que ven en pantalla, y le aplican alguna fuerza, se va a deformar la tabla, la regla. Pero si ustedes esa regla la paran y la parte más alta la ponen vertical e intentan deformar esa regla, por inercia, por el momento de inercia, no van a poder. Por eso es que, si ustedes se fijan en la figura, el rectángulo tiene mucho mejor resistencia a las deformaciones por el mismo momento de inercia. Quiere decir que un rectángulo de esta manera va a tener mejor momento de inercia que si el rectángulo se encuentra de esa manera. Va a tener este rectángulo de acá, el vertical, va a tener una mejor respuesta que este rectángulo de acá, debido a una mejor inercia. Este rectángulo de acá va a tener mejor inercia que este rectángulo de acá. Por lo tanto, todas las vigas se trabajan bajo esa fórmula, la mayoría de las vigas. Si ustedes hacen cálculo, el rectángulo va a tener mayor momento de inercia que un triángulo y que un círculo, que una circunferencia. Entonces, por lo tanto, en las construcciones, las vigas rectangulares son las que mejor trabajan y son las que mejor funcionan. El momento de inercia de un cuerpo depende de su forma, más bien de la distribución de la masa y de la posición del eje de rotación. Siempre depende del eje de rotación. Un mismo objeto puede tener distintos momentos de inercia dependiendo de dónde se considere su eje de rotación, siempre recordando lo que dice el teorema de Steiner. Existen
las condiciones de sustentación, que no son más que los apoyos que vamos a tener en nuestra estructura, que todos conocemos ya los diferentes apoyos que hay. Cada apoyo se define de la que la estructura puede deformarse en el punto y dirección donde será aplicada. Aparece una fuerza o momento desconocido en dirección de él y se la denomina fuerza o momento de reacción. O sea, apoyo fijo, apoyo móvil, apoyo empotrado, apoyo guiado, apoyo con resorte, tienen sus reacciones. Son las que vemos en la pantalla. El apoyo, este concepto y pregunta de examen, es la representación del número de reacciones necesarias en el punto donde se encuentra anclada la estructura para establecer un diagrama de cuerpo libre en la misma. Pregunta de examen. Sáquenle una foto para su ampliación de tema para el día lunes. Necesito que investiguen esos conceptos. Sáquenle una foto